La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo el que tome esta llamada a mi querido Carlos Valenzuela, que es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y secretario de la Comisión de Hacienda. Se está haciendo todo digamos, la distribución de lo que será en principio un presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. Y en estos trabajos, Carlos Valenzuela, yo te pediría, en primer lugar, gracias por estar aquí conmigo esta mañana, y te pediría que le hicieras a nuestro público un resumen general de cómo ven ustedes esta serie de asignaciones presupuestales para el año que viene. Buenos días, Carlos. Mi querido Pedro, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio desde acá, desde un lluvioso Veracruz, hoy en la mañana. Y mi querido Pedro, pues esta semana estaremos discutiendo en primer lugar la ley de ingresos, que es una ley de ingresos que destaca por el aumento de deuda que tiene el presidente y de manera general comentarle al público que en estos años del gobierno de Morena se ha aumentado gradualmente la deuda pública. Es de sorpresa para todos que el presupuesto para este año aumenta cerca de 1.2 billones de pesos. Aumenta el presupuesto, pero lo que aumenta también es la deuda, y esto es muy preocupante porque desafortunadamente no vemos cómo va a haber una mayor recaudación. Hay desafortunadamente, Pedro, pocas políticas de estímulos fiscales para mejorar la generación de empleos, para mejorar la inversión, y pues lo que estamos viendo es de nuevo lo mismo que nos viene recetando Morena a todos los mexicanos desde que inició su gobierno, pero ahora con una mayor deuda que alcanza casi el 1.2 billones de pesos, Pedro. Para ponerlo en términos prácticos, es como si una familia en este momento tuviera un ingreso de 7,000 pesos mensuales, pero ahora están proyectando que sus gastos van a ser de 8,200 pesos mensuales. Esto implica que tendrían que trabajar una semana más para poder alcanzar eso, o ir con las personas que prestan dinero a adquirir deuda, que a lo largo eso se va a generar en mayores gastos para el país. Es desafortunado este paquete de ingresos, Pedro. Mañana nos está invitando a través del presidente de la Comisión de Hacienda, nos están invitando a todos los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda a un desayuno con el secretario. Vamos a ver qué es lo que están proponiendo, pero pues de entrada decirte que por el lado de la oposición de Acción Nacional, estamos muy preocupados por cómo nos llegó el paquete económico en esta ocasión, Pedro. Carlos, recuerdo contigo que cuando se dio el informe de gobierno el pasado 1 de septiembre, el presidente de México decía que producto de haber luchado en contra de la corrupción, se había hecho acopio de 2.4 millones de pesos. Eso fue lo que dijo. Ahora, yo me pregunto, Carlos, si se ahorraron esos 2.400.000.000.000, pues ¿en dónde están? ¿En dónde figuran? Porque pues cualquier persona que sepa lo que es un estado de resultados tendría que saber que eso se tendría que ver reflejado en algún lado. Yo no lo veo, es más, lo que veo es algo que va y pesa en contra con números rojos, pero esos números a favor del supuesto ahorro de una enorme cantidad de dinero como la que decía el presidente, no sé si también la hayan analizado en el Congreso y hayan localizado finalmente en dónde están, que no la encuentro. Bueno, Pedro, es el mismo presidente que nos dijo que se iba a vender, que se iba a rifar el avión. Es el mismo presidente que dijo que la pandemia estaba domada. Es el mismo presidente que nos miente a los mexicanos de manera sistemática, y que esta no es la excepción, Pedro. Comentarte que esos ahorros, esa famosa austeridad que se ha convertido en muchas dependencias en austericidio, porque ha generado inoperancia en muchas de estas dependencias del gobierno,
lo que hacen es que lo regresan en algunos casos a la Secretaría de Hacienda, pero lo regresan a un fondo como licuadora, como lo hacía Javier Duarte aquí en Veracruz, y que después esos fondos los dirigen a sus programas electorales o los dirigen a temas que no tienen mayor transparencia, y es por eso que no estamos viendo los mexicanos los frutos de este supuesto ahorro. Comentarte, Pedro, algo que destaca en el tema del presupuesto. De nuevo hay una reducción a los organismos autónomos, de manera particular al INEGI. Esto llama la atención porque el INEGI no se ha prestado a los otros datos del presidente, como dijera él en las mañaneras, y esto pareciera que es un castigo para aquellos que no están de acuerdo con las políticas públicas del presidente. Y algo que también llama la atención, que dentro de la misma Cuarta Transformación hay favoritos y hay relegados. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de la Secretaría de Gobernación hay un aumento considerable de más del 25% en su presupuesto, y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, que ha quedado relegado, al parecer, de la competencia o de las corcholatas del presidente, hay un claro recorte en el presupuesto, sobre todo lo que tiene que ver con temas consulares y de representación, y que eso pues puede poner en riesgo también el trabajo que hace el Servicio Exterior Mexicano en el extranjero, mi querido Pedro. Pues es otra mentira más dentro de las muchas que hemos visto y que hemos sentido sus efectos de manera más que concreta. Ahora, en todo ello, Carlos, pues vemos que el año que viene va a ser un año muy complicado. No sé cómo lo vean ustedes, pero lo que sí estamos percibiendo es un aumento importante de la pobreza. Decía el que fuera secretario general de la OCDE en otros tiempos, José Ángel Gurría, que lo que va de esta administración, 4 millones de personas más se han incorporado a la pobreza extrema en el país. Esto nos habla de que el presidente López Obrador sí va congruente con su idea de primero los pobres. Es lo que más se ha dado, más pobreza, y pareciera que esta pobreza va a seguirse haciendo cada vez mayor en el año que viene. Es un aumento considerable en el número de pobres en nuestro país, pero lo que es más preocupante, Pedro, es que se está heredando una deuda para el siguiente gobierno que va a generar más pobreza. Esto habla del fracaso de la política de combate al rezago por parte del presidente López Obrador, habla precisamente de ese fracaso en la implementación de los programas sociales que se han hecho a discreción, que se han hecho más con un tema electoral que con un tema de combatir la pobreza de fondo, y que pues desafortunadamente como una tarjeta de crédito que es mal utilizada, vamos a estar con los pagos mínimos durante muchos años, porque para que tenga un ejemplo el auditorio, Pedro, arrancamos este gobierno de Morena en el 2019 con un endeudamiento de medio billón de pesos, y ahora con esta proyección que tenemos para el 2023 tenemos un endeudamiento de casi 1.2 billones de pesos. Es por eso que el presidente está muy preocupado por quién lo va a suceder, porque necesita que el que siga pague los platos rotos de esta administración, y no los va a pagar el gobierno, los vamos a pagar los mexicanos con nuestros impuestos, y esto, desafortunadamente, Pedro, lo que va a generar es un mayor número de pobres, porque son los que terminan pagando las consecuencias y que terminan lamentablemente aumentando las estadísticas en nuestro país por una mala política económica y de combate a la pobreza del gobierno de Morena. ¿Hay alguna forma de corregir los hierros de un presupuesto que tendrá asignaciones obsesivas a programas que no tienen ni una métrica, ni una justificación, y además que reducen las posibilidades para la federación, para los estados y para los municipios? ¿O esto pasará así como lo estamos viendo? Mira, en primer lugar tenemos que generar un bloque. Esperemos que el PRI
nos pueda acompañar en esta defensa, porque pues ustedes lo saben, Pedro, el PRI ha sido muy versátil en sus votaciones en estos últimos días, entonces esperemos ver cuál es la postura del PRI. Necesitamos y hemos coincidido al parecer todos los grupos parlamentarios en el tema del rescate al federalismo, de manera particular en el Fortaseg, en el regreso de este fondo que es para las policías municipales y estatales, para fortalecerlas de algún modo. Creemos que ahí puede haber coincidencias y estaremos buscando la mayor cantidad de coincidencias, sobre todo para beneficiar a los municipios, a los estados, a los ciudadanos, pero pues también hay que ver de qué lado de la historia está cada partido político en este tiempo de la Cuarta Transformación, saber con qué votos contamos, pero sobre todo que la ciudadanía se vaya dando cuenta cuáles son las prioridades de los distintos grupos parlamentarios y poder contar con su respaldo para defender un presupuesto que sea más incluyente, que sea más participativo y que defienda los organismos autónomos. Comentarte algo, Pedro, porque estamos escuchando que por parte de Morena están hablando de un aumento significativo al INE para este año. Y dejar en claro que lo que están aumentando al INE es porque tiene elecciones en el Estado de México y solo el puro Estado de México representa todos los estados que se compitieron en este año. Le están dando, para que no nos vayamos con la narrativa solo de Morena, le están dando al INE 1,500 millones de pesos menos de lo que está presupuestando. Aparece un aumento, pero no es lo que está pidiendo el INE. Del mismo modo, los organismos autónomos están teniendo una reducción y es lo que vamos a estar defendiendo en los próximos días, mi querido Pedro. Carlos Valenzuela, estaré muy pendiente con ustedes sobre este manejo, espero, escrupuloso del presupuesto, porque han sido 3 años de cero crecimiento, han sido 3 años de crecimiento negativo, han sido 3 años de mayor pobreza y creo, temo que septiembre de hoy a septiembre del año que viene vamos a enfrentar uno de los momentos más complejos en la historia económica de México. Espero equivocarme, pero estoy viendo demasiados indicadores que me están marcando por ahí. Yo te agradezco mucho y te mando un abrazo, querido amigo veracruzano. Un abrazo, mi querido Pedro, y nos quedamos con lo que dijiste hace unos minutos cuando hablabas de tu experiencia del sismo del 85. La sociedad mexicana necesita esperanza, confianza y orgullo. Y eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos, Pedro, y vamos a salir adelante con eso. Te abrazo, querido amigo. Gracias, Carlos. Abrazo, mi querido Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.